Test proyectivos. Nacen para conocer los tipos de trastorno o tipo de personalidad. Busca entender al ser humano. Carl Jung, pupilo de Sigmund Freud, postula el primer test proyectivo llamado método de asociaciones verbales entre 1904 y 1906. ¿Qué son las pruebas proyectivas y para qué se usan? Sirven para conocer e interpretar la personalidad de adultos y niños. Son muy poco estructurados y son aquellos que permiten llegar fácilmente al aparato psíquico. Técnicas proyectivas gráficas. Son técnicas de evaluación psicológica que utilizan psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, etc. Características. Son poco estructurados, libertad absoluta del entrevistado, son más confiables que el lenguaje verbal. Lenguaje gráfico. Son más inconscientes. La proyección solo como lo que entendemos. En estos casos se podrían definir como dinamismo psicológico o proceso inconsciente por el cual el individuo atribuye las propiedades, cualidades, sentimientos, actitudes, esfuerzos, etc. Las proyectivas, el individuo proyecta sobre el papel con determinados aspectos o características de sí mismo conocidas por él de forma totalmente inconsciente. El test de la casa, el test del árbol, el test de la persona, que representa las relaciones cercanas de la forma indirecta, el test del árbol que representa a la propia persona y el test de la casa que representa a la familia. Las proyectivas, el individuo proyecta sobre el papel con determinados aspectos o características de sí mismo conocidas por él de forma totalmente inconsciente. El test de la casa, el test del árbol, el test de la persona, que representa las relaciones cercanas de la forma indirecta, el test del árbol que representa a la propia persona y el test de la casa que representa a la familia. Las técnicas proyectivas gráficas utilizadas en la psicología y conocida como HTTP, creado por el estadounidense Jones, con la interpretación de cada uno de estos objetos podemos evaluar la personalidad, la emoción, la familia y la colectividad. Los dibujos representan una forma de lenguaje simbólico, refleja lo más profundo del inconsciente y desconocido por el ser humano. Es preferible administrar los test de forma individual, pero también se puede de forma general. Las interpretaciones y significado de cada aspecto son orientadas y no definitorias o concluyentes. Por sí mismas se debe adecuar a cada individuo en cada situación particular. No debe basarse en los signos particulares. Cada ítem contiene varias posibles significaciones y se debe colocar con otros indicadores para llegar a una conclusión. Tener en cuenta la edad y el nivel evolutivo del analizado. Como sabemos, las proyecciones son valores, creencias, conductas defensivas y demás. Esta psicología tiene por estudio, como objeto de estudio, comprender la personalidad como su carácter y su temperamento. Hipótesis de la psicología proyectiva. Apercepción. Captación de estímulos que se estudia y se analiza a través de los sentidos y se vuelve a acomodar en la mente para que no sea tan doloroso. El rapport será la conducta que sirve como índice de la individualidad y de sus características. La causalidad es la relación causal no arbitraria de las conductas y el determinismo saca una parte determinada del aparato psíquico. Toda respuesta a un estímulo está psicológicamente determinada y se saca algo importante del sistema psíquico. En la hipótesis de la psicología proyectiva tenemos a la apercepción, que es la captación de estímulos que se estudia y se analiza a través de los sentidos y se vuelve a acomodar en la mente para que no sea tan doloroso. El rapport es la conducta que deberá servir como índice de individualidad y de sus características. Causalidad, relación causal no arbitraria de las conductas. Los test proyectivos favorecen a la proyección de lo consciente y lo inconsciente, es decir, lo normal y lo anormal. La proyección clásica representa situaciones angustiantes de la persona. Lo que más se enmarca en el dibujo será lo que más angustia a la misma. Proyectiva holística y funcional de la test. Ver la personalidad en una interacción continua en el medio ambiente. La desviación son normas o respuestas esperadas de los individuos. El nivel de adaptación será clasificar a las respuestas del individuo en foco principal, que es la angustia, trasfondo del campo perceptivo, será la percepción y distorsión aperceptiva, residuo de experiencias anteriores o experiencias, estado directivo, estados internos y específicos del organismo, si están sanos o enfermos, actividad perceptiva, cada persona percibe de forma individual los estímulos, situación experimental, controla las variables externas y mediacionales y el cognitivo aplicado, captación de la adaptación que el individuo tiene con la realidad.
La importancia del test proyectivo en la psicología es que permite que el contacto con el paciente es cuando el sujeto tiene inhibición para hablar de sí mismo o de sus problemas. Es para así estar dispuesto a relatar la historia a partir de láminas, hacer un dibujo o completar frases. Generar rapport es la comunicación fluida a nivel de confianza entre terapeuta y paciente, ya que esto va a permitir un escaneo rápido de la personalidad a través de la percepción. Se adquieren contornos definidos del aparato psíquico en la respuesta de los test, que son cosas que el paciente había olvidado, recuerdo desalojado, que no se atreva a confesar a sí mismo y situaciones que no tiene claridad. También resalta rasgos que pueden conducir a la confirmación o corrección de opiniones sobre el sujeto examinado.